Bienvenidos a Selfies Urbanas, esta idea de recorrer nuestras ciudades en materia de identidad, patrimonio y cultura. Hoy nos encontramos en un lugar emblemático, en Puente Alsina, que es la sede del Polo Bandoneón. Vamos a dialogar con su directora Carla Algeri, porque está próximo a cumplir 10 años ya de historia en este trabajo de difundir y preservar nuestra música ciudadana. Hoy nos recibe, como decíamos, Carla Algeri, bandoneonista, arregladora, compositora, y que ha tenido mucho que ver con lo que fue la declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad del tango, y hoy nos recibe aquí en el Polo Bandoneón. Carla, decíamos que el Polo está por cumplir ya casi 10 años, pero esta historia comienza mucho antes, ¿no? Que fue cuando en el 2009 se declara el tango como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, donde vos tuviste mucho que ver, ¿no? Así fue. Se hace la redacción en el 2008, que se presenta en el 2008, eso se defiende durante un año ante la UNESCO y finalmente sale proclamado en el 2009. Entonces, bueno, parte de lo que de la redacción de eso, lo que decía, es que era muy importante que hubiese un lugar donde centralizar todo lo que fuese el tango. O sea, el tango en ese momento estaba absolutamente como pequeños nichos en distintos lugares. Y si lo queríamos trabajar también desde un programa Turismo-Cultura, era muy importante centralizarlo en un lugar. Entonces, cuando nos reunimos con el ministro en ese momento, como yo era la que había hecho la redacción, él me dijo, bueno, Carla, entonces, ¿dónde te parece que debería ser ese espacio donde vamos a centralizar? El ministro leía muchísimo a Borges, y entonces yo usé una frase de Borges y le dije, para mí tiene que ser en los confines de la ciudad de Buenos Aires, en el edificio del Puente Alsina. Bueno, por supuesto el edificio estaba totalmente vandalizado, vivían muchas familias aquí, había que hacer todo un trabajo para reubicar a toda la gente, ponerlo en valor, y entonces me dice, ¿cómo te lo imaginás, Carla? Le digo, me imagino poniendo un cartel que diga puesta en valor, reubicando a todas las familias y poner a la Filarmónica de Buenos Aires a tocar en el puente con un gran solista de bandoneón y traer un director como Gustavo Dudamel, le dije en ese momento, y entonces él me dijo, no puede ser Gustavo Dudamel, pero ¿qué te parece con Subin Meta y la Sinfónica de Israel porque están viniendo a Buenos Aires? Yo me sentí totalmente emocionada, eso se hizo, se pone el cartel, se reubica a la gente, y finalmente, un año después, había que hacer la inauguración, y entonces me dijo, ¿cómo te imaginas la inauguración? Y digo, si la puesta en valor fue con Subin Meta, la inauguración la tenemos que hacer con Daniel Barenboim, que también estaba viniendo a Buenos Aires para el Festival Marta Argerich, como hace frecuentemente. Así que bueno, primero pusimos escuelas en Villa Soldati, en Villa Sildañez, mientras hacíamos todo el proceso de poner en valor este espacio, y en el 2013 viene entonces Daniel Barenboim para de alguna manera dar inicio a esto. Solamente teníamos un salón de la planta baja, la sala de la memoria, y es recién entonces sí, en el 2014, cuando abrimos las puertas para toda la comunidad, donde ya estaba este salón que vemos ahora, el área de la planta baja, bueno, el edificio anexo, teníamos mucho hecho y ahí comenzamos. Por eso, de alguna manera, son esos 10 años donde ya empieza a ingresar. Si bien abrimos las puertas en ese 2013, pero empezamos a dar todos los talleres y las clases en el 2014. Y nada mejor, como decías vos, ¿no? El lugar emblemático ya de por sí, por su historia, por la arquitectura, por ser el lazo entre provincia y la ciudad de Buenos Aires, y además con todo lo que se implica en el tango, ¿no? El barrio de Pompeya. No solamente, también tenía para nosotros un contenido muy fuerte, que era trabajar sobre todo el cinturón sur de la ciudad. Yo venía trabajando muchos años en Colombia y había aprendido mucho lo que era la transformación a través de la cultura. Entonces me parecía que si teníamos que poner un ícono representativo de nuestra lengua madre para difundir y preservar el lenguaje del tango, era muy importante trabajar en aquellos lugares donde hasta ese momento el Estado no llegaba. ¿No? Hoy es magnífico mirar a través de las ventanas y ver cómo cambió el espacio público, cómo se limpió la ribera, cómo se limpió el riachuelo, cómo llega el metrobús, o sea, cuánto ha trabajado la ciudad. Hoy tenemos el subte H que viene muy cerca también. Entonces, cuando miramos
todo en el concepto de ciudad, de urbanismo, de espacio público, de lo que le pasa a la comunidad, trabajar a través de la cultura y en este caso a través del patrimonio de la humanidad, me parece que era como algo muy importante que teníamos que hacer, y finalmente aquel proyecto se puso en movimiento. Luego incorporamos el chamamé, antes de eso el filete porteño, o sea, se convirtió en un lugar emblemático para preservar. Faro cultural. Es un polo cultural de nuestra ciudad en todo este cinturón sur. Y la repercusión fue inmediata, ¿no? Con la gente de la zona, con la incorporación de chicos, alumnos. ¿Cómo fue ese proceso inicial? A mí lo que más me sorprendió en ese momento, que bueno, se hace lo que te cuento, el concierto de Daniel Barenboim, había 5.000 sillas y un montón de gente parada, así que imagínate toda la gente sobre la subida de este puente, sentada, observando ese concierto tan maravilloso, y luego de eso venía Noche de Museos, que era en octubre. Entonces el ministro me dice en ese momento: vamos a hacer Noche de Museos, Carla, en el Polo Bandoneón. Bueno, dicho y hecho, hicimos Noche de Museos, y al día siguiente, en la portada del diario Clarín, figuraba el Polo Bandoneón con 700 visitantes, que era impensado porque no estaba en el circuito de museos, no había nada de todo eso, y fue increíble la repercusión que tuvo. Cuando abrimos las inscripciones, tuvimos 1.800 inscriptos, algo que era, pero o sea, superaba nuestra imaginación, no la capacidad, porque bueno, acá había 30 maestros de los grandes músicos, o sea, no había problema en la infraestructura de esto, sino que era sorprendente cómo la gente estaba tan interesada en esto, ¿no? Del bandoneón, la orquesta típica, el lenguaje del tango, la historia del tango, el baile. O sea, era muy importante ver cómo de todas las edades, desde niños chiquitos hasta adultos mayores, se hacían presentes para tomar clases con nosotros. Fue maravilloso. Y esta repercusión de la incorporación de alumnos también fue de tus pares, ¿no? Lo que dan las clases, que se incorporaron al trabajo en este equipo, esta selección que se armó, ¿no? de maestros. No solamente, yo me acuerdo, hablando... Primero uno tiene un equipo que además hasta fueron colegas nuestros, de uno compartieron con uno, ¿no? Yo tengo compañeros entrañables como Armando de la Vega, como Sergio Rivas, Rubén Jurado, Juan Alberto Pugliano, o sea, Eduardo Puli, gente que estuvo desde el principio, ¿no? Todos los hermanos Benavides, su padre, o sea, gente que estuvo desde casi, algunos porque empezaron a estudiar conmigo, otros porque fueron maestros, y cuando inauguramos esto, hablando yo con Sergio Rivas, porque él es el solista de contrabajo de la orquesta Filiberto, el concertino era Rafael Gintoli. Entonces yo le digo, Sergio, a mí me gustaría hablar con Rafael Gintoli, a ver si él quiere ser el solista de violín, más allá de que pusiéramos otros maestros. Yo le digo, ¿vos por qué no le decís a ver si él quiere venir? Y yo después lo llamo. Rafael me atendió con un cariño inmenso, me dijo, pero claro que sí, Pichona, porque él me dice Pichona siempre, y entonces le dije si él lo podía llamar a Néstor Marconi. Entonces lo llamó a Néstor Marconi y luego lo llamé yo. Néstor me dijo, pero claro que sí, con mucho gusto, se sumó Néstor. De ahí lo llamé a José Colangelo. Bueno, así fui llamando, o sea, iba llamando de a uno y con quienes venían se iban incorporando los demás, lo cual tenía un plantel de maestros increíble. Una selección. Tenía una selección, todos los solistas, todos los grandes maestros estaban aquí dándole clases desde los niños hasta los adultos mayores, lo cual fue un trabajo muy emocionante, ¿no? Y además íbamos rindiéndole homenaje a los compositores, tanto poetas como músicos, y entonces empezamos, cuando le hicimos el homenaje a Chico Novarro, se sumó Mauricio Marchelli a ese grupo con muchísima alegría, le hicimos el homenaje a Mariano Mores, bueno, fuimos incorporando año a año, lo cual era increíble ver cómo, porque para nosotros era muy importante que para poder transmitir de generación en generación lo que estábamos haciendo, los músicos que pertenecíamos a ese proyecto tenían que haber tocado con ese músico al cual nosotros estábamos rindiendo el homenaje. Eso era muy importante para nosotros. Cuando le rendimos el homenaje a Troilo, lo teníamos a José Colangelo. Bueno, por supuesto,
llamamos en ese momento a Osvaldo Berlingeri, pero bueno, él había caído en ese momento muy enfermo, por lo cual no se pudo sumar al proyecto, pero bueno, me dio mucha tristeza eso que pasaba, porque tenía por él una gran admiración, pero bueno, hicimos un disco maravilloso, le hicimos el homenaje a Gardel con los arreglos de Pugliano. Bueno, hubo mucho trabajo, seguimos haciéndolo, ¿no? Pero llegó a un esplendor muy grande este espacio. Hay un dato interesante, ¿no? Que el polo empezó con mucho impulso, como decíamos vos, en aquella época, y pasaron sucesivas administraciones. Siempre es complicado, a veces hay avatares, ¿no? de apoyo, ¿no? a las distintas gestiones. El caso del polo Bandoneón siguió y continúa y tiene proyección hacia el futuro. ¿Cómo se hace? ¿Es realmente una política de Estado en materia de cultura y lo que tiene que ver con la promoción del tango? Yo en realidad, luego que cambia la administración, cuando se va Mauricio de jefe de gobierno y se va a la presidencia, el polo Bandoneón, vino el ministro Lopérfido en ese momento, nos apoyó muchísimo, terminó las 2 cúpulas, terminó toda el ala sur del edificio, pero bueno, crecimos mucho también en la administración, siendo él ministro. Ya luego cuando él se va, no contamos con ningún tipo de apoyo, salimos de Unidad Ministro en realidad, porque nosotros éramos un ente que dependía de Unidad de Ministros, salimos de ahí y empezamos a estar sueltos en distintas direcciones, nos quedamos sin presupuesto, y ahí encontré algo maravilloso, que es el apoyo de los músicos y de la comunidad, ¿no? Yo aprendí en Colombia que en los modelos de gestión tenía que estar lo público, lo privado y la comunidad, que las 3 patas eran fundamentales, porque si alguna pata no estaba funcionando bien por algún motivo que no importara, iban a estar las otras para ayudar en eso. Entonces nosotros, a través del apoyo de todos los docentes que siguieron viniendo incondicionalmente, todo el apoyo de la comunidad, los alumnos y demás, sostuvimos esto, bueno, hasta el día de hoy. Volvió a cambiar la administración, hoy estamos contando nuevamente con apoyos, de a poco estamos tratando de recuperar mucho de lo que teníamos en aquel momento, pero bueno, estamos en el comienzo, esta administración también es nueva, pero lo maravilloso es los maestros siguen viniendo y los alumnos y la comunidad siguen apoyando. El año pasado lo restauramos todo el espacio y es maravilloso ver a toda la comunidad ayudándonos a pintar las paredes, a los maestros, a veces los empresarios, a través de donaciones, alguien viene y por ahí nos dona las luminarias, otra persona nos dona instrumentos, otra persona, y las donaciones por supuesto son personales, son a un maestro, a un alumno o a alguien, porque si no eso tiene una estructura administrativa que es compleja, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, entender que el tango es nuestra lengua madre y entonces la comunidad y los maestros siempre queremos seguir hablándola. Y vos cuando hacías referencia a las 3 patas, ¿no? El tema de la comunidad, a través del polo hay muchos chicos que toman contacto con los instrumentos, con el bandoneón, que de otra forma sería casi imposible, ¿no? ¿Cómo es ese diálogo cultural con los chicos cuando se acercan al polo? Bueno, una de las cosas que no hemos tenido y no tenemos es, como no tenemos una estructura que permita esto, uno no puede recibir menores si no están acompañados por un adulto. Antes, cuando teníamos las escuelas en Soldati y en Sildañez, como eso estaba también a través del Ministerio de Desarrollo, entonces tenía toda otra estructura que ponían ese contenido para poder recibir a los niños. Entonces hoy tenemos menos cantidad de niños y de jóvenes porque es difícil tener la estructura para que vengan acompañados con un adulto responsable. Pero igual tenemos, a mí me encanta, o sea, trabajar con los niños y ver cómo les interesa y cómo se interesan por el tango. Yo este año, aconsejada por el maestro Marconi, yo escribí mucha música para chicos en las épocas en que mis hijos, que ya son grandes, eran niños. Entonces yo, para hacer actividades en el jardín y en la escuela, escribía tangos.
para impulsar todo esto, porque bueno, es como me decía un día mi hijo Sebastián, que hoy ya tiene 29 años, el día que el tango sale proclamado Patrimonio de la Humanidad, él tenía 14 años. Entonces yo lo voy a buscar a la escuela al mediodía, no recuerdo bien por qué, porque él iba a doble escolaridad, y entonces me subo al auto y saca un recorte de Diario La Nación. Y me dice, tomá, mamá. Bien. Entonces yo dije, ay, esto seguro que es una tarea que me olvide. Entonces yo le decía, ay, Sebastián, ¿qué es? Tenés que leerlo, me dijo. Entonces, bueno, abro las páginas de La Nación y decía, hoy, el 1 de noviembre, el tango ha sido proclamado Patrimonio de la Humanidad. Entonces él me mira y me dice, mamá, vos sí que lo hiciste bien, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, Sebastián, contame. Y me dice, sí, mamá, me dice, porque cuando yo iba al jardín, a mí la señorita me decía, ¿tu mamá qué hace? Me dice, yo tenía 3 años, siempre fui tímido. Entonces me quedaba callado y la miraba. Y ella me decía, ah, sí, es que tu mamá va al tango. Me dice, yo no sabía que era ir al tango. Sí. Me llevó mucho tiempo entender que era eso de ir al tango. Y me dice, y nosotros veíamos con Nicolás que a vos nunca te invitaban a ningún lado, que las mamás no te hablaban mucho, porque ibas al tango, me decía él. Entonces, a partir de que el tango fue proclamado, a mí me invitaban a todos lados, yo daba conferencias y hacía muchas cosas. Entonces, eso muchas veces la gente no tiene información, no es que lo hace porque discrimina, porque, no, simplemente no sabe, desconoce, y ante el desconocimiento cierra la puerta. Que el tango haya sido proclamado nos permitió que las puertas se abrieran, que toda la comunidad tuviese acceso a saber qué era un bandoneón, qué era ese lenguaje del tango, qué era aquello que los poetas y los compositores habían escrito en esa poesía maravillosa que es como la literatura romántica del siglo XIX, ¿entendés? Esto fue maravilloso, ese cambio, esa bisagra hubo un antes y un después de esa proclamación del tango Patrimonio de la Humanidad. Entonces, tener las escuelas en Soldati y en Sildañez con 80 chicos cada escuela, y era un espacio chiquitito, o sea, no es que ver todo ese interés que había en los niños y en los jóvenes por nuestra lengua madre, siempre fue muy emocionante para mí. Creo que eso es el legado que yo tengo para mis hijos, ¿no? ¿Y cómo fue poder conjugar la tarea del polo con tu carrera profesional, que siempre es muy activa, que tenés una proyección muy importante a nivel internacional? ¿Cómo pudiste congeniar ambas disciplinas en paralelo? Bueno, de alguna manera me convertí como en una embajadora del tango, ¿no? Algo que yo escribo en aquella presentación ante la UNESCO es que era muy importante generar nuevo material para el bandoneón principalmente. O sea, en ese momento había muy pocas obras, por ejemplo, para bandoneón sinfónico. La mayoría, lo que había escrito Astor, y lo poco que se conocía, porque escribe él mucho más. Había lo que había escrito Mederos, algo que había escrito Vinelli, pero siempre era algo que había escrito y que tampoco tenía tanta difusión. O sea, uno conocía siempre lo mismo. El concierto para bandoneón y orquesta La Concagua, el homenaje al viejo, o sea, se conocía eso solo. Por eso aquí, entre el plantel, había grandes compositores y grandes arregladores que año a año componían obras para bandoneón y orquesta, muy importante. Entonces, a la hora de llevar, me parecía que había que continuar eso que había empezado en el siglo XIX, ¿no? Viene de antes, ¿no? Porque la música de Beethoven se la consideraba música popular, o sea, viene de antes. Pero cuando se arma el bandoneón dentro de la orquesta sinfónica como solista, eso había que darle continuidad. Teníamos que sacar al bandoneón y al tango de aquel lugar donde lo habíamos puesto, ¿viste? Para Hollywood era Las Rubias de New York, ¿sí? Entonces teníamos que cambiar eso, lo que me decía mi hijo Sebastián, ¿sí? Si no, yo era una suerte de la rubia Mirella en los barrios del Arrabal tocando el bandoneón, ¿no? al cual la gente casi que se tapaba la nariz ante esto. Había que cambiar eso, había que posicionarlo otra vez, poner al bandoneón y al tango en otro lado. Entonces,
esa necesidad de escribir música sinfónica, de tocar con solistas, de llevar el quinteto con las orquestas sinfónicas, con la banda sinfónica, con la música sacra, ¿sí? La misa, empezar a hacer todo eso. También las grandes orquestas en Europa vuelve a pasar lo mismo que nos pasó en la época de la conquista, ¿no? O sea, la música europea es maravillosa, pero también había una necesidad de tocar otras músicas. Y Latinoamérica tiene una usina de grandes compositores, de todos los tiempos, inclusive hoy, ¿no? Así como se toca ginastera, ¿no? O sea, toca a grandes compositores, compositores como Orbón, grandes compositores. Me parecía que teníamos que hacer obra de esa. Entonces hay mucha música sinfónica que se compone aquí, homenajeando a Mores, homenajeando a Piazzolla, porque yo, cuando le hago el homenaje a Mores estaba vivo, yo quería homenajearlos a los vivos, no quería los homenajes cuando ya no estén. De hecho, Mores fallece ese año, cuando hacemos el homenaje. A Chico Novarro porque estaba vivo, era muy importante para mí que nos pasara eso. Le hicimos homenaje a Jorge Calandrelli, el arreglador de las estrellas, o sea, era muy importante que eso nos pasara. Y sí me parecía también que era muy importante que la forma de transmitir de generación en generación es tener la posibilidad de tocar al lado, algo que empieza a no suceder. Entonces nosotros, qué sé yo, si yo tengo un concierto que tengo que hacer, supongamos, no sé, la Usina del Arte, por poner un lugar, cuando ese concierto va llegando al final, se invita a todos los alumnos del Polo Bandoneón. Primero a los que tocan más, para hacer cierto repertorio, y finalmente no importa si aquel que toca el violín con una cuerda al aire, pero también había que subirlo, darle la posibilidad de ir haciendo el camino y transitando. Entonces, el Polo Bandoneón siempre estuvo presente en todos mis conciertos. ¿Sí? Ya sea con distintos niveles, depende del espacio también, o lo que hay que hacer, y una cosa que me emocionó enormemente es cuando los llevo a todos al Teatro Colón de Buenos Aires haciéndole un homenaje a Sábato. O sea, poder poner a todos los jóvenes y a todos los chicos detrás de la orquesta y sumado a esas filas, fue un acontecimiento histórico, ¿no? Que el Polo Bandoneón llegara al Teatro Colón de Buenos Aires. Quizás esta mirada tuya de integralidad, ¿no? Y de integración, ambas cosas, tiene que ver un poco con lo que fue tu propia formación, ¿no? Que abrevaste desde la música bien tradicional del tango como Pugliese y después con el tema de Mederos, digamos, las dos puntas, pero una misma propuesta, que es el tango como identidad, ¿no? No solamente yo, que como te digo, tenía mucha experiencia en Colombia y veía perfectamente todo el modelo Venezuela ahí, o sea, lo que hicieron con las orquestas y demás, pero bueno, no sé si la gente sabe, ¿no? Yo vengo de otro palo, o sea, yo voy a la Facultad de Ingeniería y después me dedico a la moda. Tengo acá las boutiques tuve en ese momento, ¿no? Las boutiques de Versace, Salvatore Ferragamo, o sea, me dedicaba a otra área. Y me decido a tocar el bandoneón, que sentí que toda la vida quería hacerlo, pero en ese momento, como hablábamos, ¿no? O sea, era impensado. Cuando yo le decía a mis padres que quería tocar el bandoneón, esto era impensado, ¿sí? Las políticas culturales de ese momento, en la década del 70 y el 80, esto era impensado. O sea, el tango se escuchaba en mi casa a puertas adentro y con las puertas cerradas, lo mismo que el folclore. O sea que esto no era posible. Pero como decía Troilo, el tango siempre te sabe esperar, me supo esperar. El bandoneón estaba en casa de mi abuelo, ¿no? Vecino nuestro era Alejandro Barleta, que era el que le da ese bandoneón a mi padre se lo compra a él. Y cuando me decido a estudiar el bandoneón, que lo voy a ver al maestro Mederos, precisamente por toda mi historia con don Osvaldo Pugliese, yo tuve la suerte de poder estudiar con los grandes maestros, y algo que había pasado, que fue la crisis del 2001, donde vos veías a todos los grandes músicos tocando en todos los lugares de Buenos Aires. Entonces, cuando yo aprendo a acompañar cantores, los cantores eran Alberto Podestá, era Juan Carlos Godoy, era Abel Córdoba, esos eran los cantores, o sea, ¿viste? No es que vos llegabas y los cantores eran gente que está aprendiendo a cantar, no, eran
eran los grandes cantores, ¿no? Entonces, en ese momento, en mi segundo matrimonio, que es con un gran cantor, que es Eduardo Puli, yo aprendo a acompañar cantores por él. Entonces, yo lo acompañaba porque él y sus compañeros de trabajo eran estos grandes cantores que te digo, y entonces yo siempre recuerdo a mi hijo Nicolás, había un tango que le gustaba mucho que se llama Lo que vos te merecés, pero porque tenía una letra que a él le gustaba una parte y siempre le decía, Eduardo, ¿me podés cantar ese tango? Entonces Eduardo lo cantaba. Entonces yo cuando terminaba a la noche le decía en ese momento, el bandoneonista era de los bandoneonistas de D'Arienzo, le digo, maestro, ¿será que usted lo puede acompañar un poquito a Eduardo en el tango Lo que vos te merecés? Entonces él me decía, claro, querida, lo acompañaba un poquito, yo iba a mi casa y le decía, Eduardo, canta un poquito, y yo intentaba, hasta que finalmente aprendí a acompañar cantores, ¿no? Entonces ahí había unos músicos increíbles, de hecho uno iba y te encontrabas con Julio Pane tocando, te encontrabas con el propio Néstor Marconi, o sea, eran los grandes músicos que estaban ahí. Por eso cuando hicimos este espacio, yo digo, yo tengo que darle a la gente lo mismo que tuve yo, la posibilidad de estudiar con los grandes maestros de la música, que en nuestro caso eran contemporáneos, por la edad que teníamos eran los que estaban ahí. O sería hoy un chico de 20 años, bueno, Marconi ya pasó los 80, Mederos ya pasó los 80, o sea, ya es mucho más difícil que uno tenga acceso a ellos porque uno por la edad luego ya no quiere seguir con la docencia, ¿no? Antes era esto, uno ibas a ver las orquestas y estaban ahí, o sea, yo iba a los ensayos de Pugliese y me quedaba y él me hacía tocar el piano y me decía, bueno, a ver, Carlita, ¿cómo vinimos? Y yo, esto hoy es pensado que suceda. Entonces me parecía que para transmitir de generación en generación esto tenía que seguir sucediendo, que los jóvenes se pudiesen sentar en las filas con todos estos maestros, ¿no? Como cuando vienen acá, ¿sí? Poderse sentar, no sé, en el piano está Leonardo Marconi, está Miguel Pereiro, Juan Pugliano, ha estado Cristian Zárate, ha estado José Colangelo, ¿sí? Hemos hecho otras experiencias con el rock, ¿no? Ha venido David Lebón y hemos hecho una experiencia maravillosa, lo de Chico Novarro. O sea, todo esto era muy importante para la historia de esos jóvenes, si es que alguno realmente iba a seguir el camino de la música. Y finalmente también el tema que está ahora muy presente, el tema de género, ¿no? La mujer tocando bandoneón, que como vos bien decís, antes era impensado, ahora han empezado a aparecer más y ya está consolidado, ¿no? O de alguna manera. Bueno, tenemos detrás nuestro el homenaje a Paquita Bernardo, este mural tan emblemático. De hecho, este año se cumplen los 100 años de la única grabación de Paquita que se conoce, que se la grabó Carlos Gardel, así que bueno, vamos a hacer un homenaje a esa grabación y a estos 100 años de este acontecimiento. También son los 100 años de Arolas, el tigre del bandoneón, ¿no? Del fallecimiento de Arolas, que también estamos trabajando en eso. Siempre hubo un interés por las mujeres, por el instrumento, pero más allá de hoy la posibilidad es como te digo, antes no había dónde estudiar el bandoneón, no importa si eras hombre o mujer, no había, o sea, cuando yo quería estudiar el bandoneón, esto era impensado. El único que estaba haciendo algo era Rodolfo Mederos en la escuela de Avellaneda, era el único, y también en la escuela de Quilmes estaba Arturo Penón, eran los únicos dos, pero te estoy hablando hace más de 30 años de esto. Carla, la verdad que ha sido un placer estar contigo acá, siempre escucharte es muy grato, conocer el polo desde adentro, ¿no? Todo lo que significa, todo cómo fue avanzando, que uno lo ve en forma palpable y seguramente los 10 años te va a dar nuevo impulso para nuevos proyectos y nuevas ideas, suponemos. Ojalá, hay mucho interés en todo el cinturón sur de la ciudad, eso me da mucha alegría. Gracias por ayudarme siempre con la difusión de este espacio, porque hay gente que es de acá de Pompeya que no sabe que estamos. Todo el recorrido que hicimos, pusimos pequeñas células en distintas ciudades del mundo. Bueno, en Colombia finalmente se inauguró este año
el espacio propio de la escuela de tango, que la dejamos planteado en el 2011, pero no tenía edificio. Hoy lo tiene y está dentro de Bellas Artes, ahí hay muchos discípulos, hoy ya docentes, directores, es muy emocionante. Lo mismo en Portugal, ¿no? Ahora voy a Portugal por esto. Lo mismo en Miami, el año que viene en la Universidad de Miami. Bueno, hay muchas cosas donde eso que empezó alguna vez como un sueño, con mi padre llevándome a ver los ensayos de la orquesta de Pugliese y yo admirándolo a Ruggiero y a Arturo Penón, que los años hayan pasado de esta forma y que hoy toda la comunidad y las comunidades del mundo tengan acceso a este espacio. Un espacio gratuito con el apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la comunidad, de los maestros y bueno, de empresarios que también creen en nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, como siempre, y seguiremos en contacto, ¿no? Gracias, Gustavo, y gracias por todo lo que haces para transmitir la cultura. Muchísimas, muchísimas gracias. Y así cerramos una nueva emisión de Selfies Urbanas desde el Polo Bandoneón, un lugar emblemático que tiene que ver con el patrimonio y con la identidad nuestra, y nos reencontraremos próximamente aquí en esta propuesta.